El teatro griego comenzó en el siglo VI a.C. en Atenas y fue pionero en presentaciones teatrales de convocatoria masiva. Las primeras puestas en escena se basaban en las ceremonias religiosas representadas a través de la tragedia y con el tiempo se fueron incorporando otros géneros como la comedia y la sátira. Los teatros estaban construidos al aire libre, sin embargo, transmitían una acústica impecable. Solían establecerse al lado de una colina con un escenario y un gran muro de fondo, el espacio para que se prepararan los actores, rodeado por unas escalinatas en forma de semicírculo donde sentaba el público. Las primeras obras fueron adaptaciones de rituales religiosos representadas por un único actor. Luego se incorporaron más actores, la música de un coro y la escenografía. Surgieron otros géneros como el drama y la comedia, que resultaron muy populares, junto con la tragedia. El teatro griego resultó de una gran influencia para el teatro helenístico y romano, para luego extenderse por todo el Mediterráneo. Se considera a las grandes Dionisas de Atenas como las precursoras del teatro griego. Consistían en fiestas anuales que duraban varios días en honor a Dioniso, dios del vino y la exuberancia. En estas celebraciones masivas, la gente cantaba, bailaba y tomaba vino. El gran atractivo eran las representaciones dramáticas, que realizaban algunos como las tragedias Eurípides, uno de los poetas griegos más representativos. El drama como tal es un género literario que se caracteriza por haber sido concebido para ser escenificado, bien de manera teatral, televisiva o cinematográfica. La palabra dramático, por su parte, es un adjetivo que proviene del latín dramaticus y este a su vez de griego dramatikos. La tragedia griega es un género dramático creado en la antigua Grecia, cuyos argumentos giran en torno a la fatalidad del destino signado por los dioses. De acuerdo en la poética de Aristóteles, la tragedia griega se basa en dos principios del arte dramático, la mimesis y la catarsis. Las obras de teatro se representaban en Atenas como un acto litúrgico, que era la culminación de las grandes fiestas en honor a Dionisio. Estas fiestas eran las Leneas, las Dionysias rurales y las grandes Dionisias. La escena es el lugar por donde aparecen los actores desde la parte posterior. La parte anterior que da a la orquesta se denomina proscenio, y fue allí donde se trasladaron los actores desde la orquesta. Teatro, la discalia o acotación son las instrucciones precisas que da el director o dramaturgo al actor de una obra, advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o movimiento de los personajes para la correcta representación de la escena. Partes de los teatros. Telón de boca. En el teatro existen varios tipos de telones. Según la forma en que se abran, se llamarán de una u otra manera. Por ejemplo, si su apertura se realiza por los lados, nos referimos a los telones griegos, pero si se sube y baja, es un telón alemán o francés. Foso. Tanto en los musicales como en cualquier otra función de teatro con sonido en directo, los músicos están colocados en el foso y no encima del escenario. Se suele ubicar un poco más abajo del suelo tradicional de los espectadores. De esta manera, el director musical puede llegar a controlar tanto a los integrantes de la orquesta como a los propios intérpretes. Escenario. Junto a las butacas. Podríamos decir que ese lugar más especial de cada teatro se divide entre el proscenio, primero o segundo plano, y el foro, haciendo referencia al fondo del escenario. Estos lados se diferencian teniendo siempre en cuenta el punto de vista de los intérpretes. Telón de seguridad, hechos de acero o de otro tipo de materiales. El telón de seguridad está creado para separar el escenario de la sala y cumplir la función de cortafuegos en caso de incendio. Peño telar. El peño telar hace referencia al conjunto de varas donde se cuelgan elementos tan importantes como los telones, patas, pantallas, focos y todo lo que podamos imaginar. Concha acústica.
Esta cortina de metal se encuentra ubicada en los lados del escenario y se despliegan únicamente cuando asistimos a un concierto. Además de ayudar a que el sonido se dirija directamente a los espectadores, esta concha mejora la acústica general de la escena. ¿Cuáles son las principales características del género dramático? El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. La obra dramática ha sido creada para ser representada o interpretada por actores frente a un público, pudiendo estar escrita en prosa o en verso o combinando ambos. ¿Cuáles son los subgéneros? Comedia. Es un subgénero dramático que ha tenido una gran importancia en distintas esferas artísticas a través de las cuales recurre a distintos recursos con la intención de provocar risas y diversión en el público. Drama. Se caracteriza por tener un nudo o trama sumamente compleja, en la cual se representan situaciones conflictivas en las que se enfrentan sentimientos, pensamientos e ideas. Es posible encontrar una gran variedad de formatos que trabajan los dramas en distintos espacios, como el cine, el teatro y la televisión, además de la literatura. Tragicomedia. Como su nombre indica, es un subgénero dramático que contiene elementos distinguibles de tragedia y de la comedia. En esta medida, la tragicomedia es un tipo de obra literaria en la que los personajes son llevados a diversas situaciones en las que se enfrentan también con distintas emociones, razón por la cual puede llevar al lector o al público al borde de la risa o el llanto. Ópera. La ópera es uno de los subgéneros más importantes y difundidos alrededor del mundo. Consiste en una obra que, además de la representación teatral, suele incluir música y canto, de manera que los personajes expresan sus pensamientos, ideas, emociones y sentimientos a través del canto, cuya música es interpretada por una orquesta que toca en vivo mientras se desarrolla la trama de la obra.